¿Ya se saludaron unos a otros? Abra su Biblia, por favor, en el libro de Isaías. Vamos a darle lectura a Isaías capítulo 66, por favor. Isaías capítulo 66. Y vamos a leer a partir del versículo 1, Isaías capítulo 66. Vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, dice el versículo 2. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El que mata un buey es como el que mata un hombre. El que sacrifica un cordero como el que desnuca un perro. El que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo. El que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. También, dice el Señor, yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen, porque llamé, pero nadie respondió. Hablé, pero no escucharon. Más bien hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me complacía. Oigan la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra. Sus hermanos que los aborrecen, que los excluyen por causa de mi nombre, han dicho: sea el Señor glorificado para que veamos la alegría de ustedes, pero ellos serán avergonzados. Voz de estruendo viene de la ciudad, una voz que sale del templo, la voz del Señor que da el pago de sus enemigos. Es interesante la manera en la que el libro del profeta Isaías está concluyendo. Recuerde que el profeta Isaías habló a la nación de Israel antes de que viniera el famoso exilio babilónico. Fue el profeta de las últimas advertencias, ¿verdad?, que el Señor ya estaba haciendo a su pueblo antes de venir y traer disciplina sobre ellos a causa de su pecado. Y recuerde lamentablemente que la nación de Israel habían caído en un mero ritualismo, litúrgico. Habían ellos solamente conformado su vida espiritual a meros aspectos y acciones externas. Ir a un lugar, ofrecer incienso, derramar sangre y volverse a su casa. Pero lo que decía el Señor es, bueno, ustedes hacen rituales externas, hacen adoración externa, pero cuando yo miro su corazón, no hay una verdadera devoción a mí. ¿De qué les sirve no tener ídolos físicos, verdad? A lo mejor hechos de oro, de plata, de metal, de barro, si hay ídolos en su corazón. Si hay cosas que adoran antes que al Creador. Si hay cosas que aman más de lo que aman al Creador. Dice el Señor: el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Realmente podemos creer que Dios está encerrado en cuatro paredes? No, no podemos encerrar a Dios en cuatro paredes. El cielo es el trono de Dios y la tierra, en esa imagen figurativa, apenas es el estrado de sus pies. Pero responde el Señor a quien Él iba a mirar. Porque a pesar de ser un Dios tan grande, como dice la Escritura, un Dios que habita en la luz inaccesible, a la vez es un Dios cercano a nosotros. Un Dios, como estudiábamos en días pasados, que quiere tener una relación con nosotros. Pero Él dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Él mirará a aquellos que reconozcan que realmente Dios es grande, que realmente Dios es el único digno de ser amado con todo el corazón y por sobre todas las cosas. Que Dios es digno de que renunciemos a nuestros ídolos y que ofrezcamos a Dios una adoración
verdadera, de corazón, en espíritu y conforme a la verdad de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por la bendición que tú nos das de estar aquí reunidos, Señor, como tu iglesia, amado Dios. No necesitamos otra cosa, Señor, más que tu presencia en nuestra vida, tu palabra en nuestros corazones, Señor. Perdónanos si hemos sido indiferentes ante tu palabra, Señor. Cuando no la leemos, Señor, pero no la practicamos, no la obedecemos. Perdónanos, Señor, porque con nuestra boca podemos confesar que tú eres grande, que tú eres el Señor sobre todas las cosas, que tú eres digno de adoración, que tú eres digno de reverencia, pero a la hora, Señor, de vivir, no vivimos de acuerdo a esas verdades, Señor. Vivimos como si nosotros fuéramos los dueños de nuestra vida, los señores de nuestra vida, cuando en realidad, Señor, solamente somos polvo, Señor. Somos polvo al cual tú en tu gracia le has dado vida y tu espíritu, Señor, también ha dado vida no solamente física, sino también espiritual. Tú eres digno, Señor, de toda nuestra adoración, de toda nuestra devoción, de todo nuestro amor. Pero hoy te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, a través de la comunión, Señor, contigo, a través del Espíritu de Dios, tú puedas, Señor, ayudarnos a, Señor, confesarte en nuestra boca y en nuestro corazón como el único Dios verdadero, Señor. Quien merece la gloria, el honor, la alabanza, el poder, la gloria, Señor, y el honor. Padre bendito, reconocemos que hemos pecado delante de ti y te pedimos perdón. Perdónanos, amado Dios, perdona nuestros pecados, perdona nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, nuestras malas palabras. Perdona, Señor, cada mala obra, Señor. Esas obras que no representan realmente tu carácter, que no representan realmente quién eres tú, que no manifiestan realmente el poder del único sabio y soberano Dios. Oh amado Dios, hoy nos acercamos ante ti, ante tu presencia, no en nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino únicamente por los méritos de Cristo Jesús. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu paciencia. Gracias, Padre bendito. Gracias porque hasta el día de hoy tú has sido paciente para con nosotros, misericordioso y bondadoso, Señor. Gracias por tu santa palabra que ilumina nuestro camino, que ilumina nuestro diario andar, que es luz a todo nuestro ser. Gracias porque cientos de hombres y mujeres tuvieron que derramar sangre para que nosotros hoy podamos tener una Biblia en nuestras manos. Perdónanos si hemos sido indiferentes ante la Escritura. Perdónanos, amado Dios, y ayúdanos a valorar este precioso regalo de esta palabra que es viva y eficaz para nuestros corazones, Señor. Gracias por este lugar donde tú en tu gracia has provisto para que como iglesia de Cristo podamos reunirnos y podamos manifestar tu amor unos para con nosotros. Ayúdanos a dejar a un lado nuestro egoísmo, ayúdanos a dejar a un lado nuestro afán y ayúdanos a tener la misma mentalidad que hubo en Cristo Jesús de servicio, de amar a los demás, de dar nuestra vida, Señor, si es necesario, por amor a los demás. Por aquellos que tú has amado. Amado Dios, tú eres amor, tu palabra lo enseña. Ayúdanos a nosotros a realmente creerlo y manifestar en nuestra vida el amor de Dios, Padre bendito. Gracias, amado Dios, por el perdón de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gracias, amado Dios. Gracias por la vida de cada uno de los servidores, cada uno de los predicadores, Señor, de este lugar. Gracias, amado Cristo, porque son muestras de tu gracia para con tu iglesia. Tu Hijo Jesús prometió que tu iglesia sería edificada, que Él edificaría, Señor, a la iglesia y que ni las puertas del Hades podrían prevalecer contra ella. Y nosotros hoy, cada día, Señor, vemos tu misericordia, Padre.
Gracias, amado Dios, por este tiempo de comunión en el que tú, Señor, escuchas nuestras peticiones y, Señor, tú nos responderás, confiamos, de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Bendito Padre, gracias. ¿Hay alguna petición, hermanos, de oración? Tanto los hermanos que están en la transmisión como los que están aquí presentes que quieran compartir con nosotros para que oremos juntos al Señor. Se los voy a agradecer si me puedan compartirlas. Yo tengo algunas propuestas aquí escritas para orar hoy. Orar, por ejemplo, que Dios nos ayude como iglesia a tener nuestros tiempos de devocionales familiares, hermano. Que Dios nos ayude a nosotros como cabezas del hogar o incluso a las mujeres que están más tiempo con los pequeñitos, a que podamos tomar esa responsabilidad de orar diariamente con nuestra familia, de leer la palabra de Dios y podamos hacerlo, esa petición al Señor, podamos hacer esa petición del Señor de hacerlo no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo. Quisiera que oráramos también por que el Señor nos permita seguir creciendo a la imagen de Cristo, que el Señor pueda ayudarnos a ser edificados mutuamente hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Quisiera orar para que el Señor nos dé la valentía al predicar el Evangelio y la sabiduría también para saber cómo hacerlo. Que Dios envíe incluso más obreros a su mies, porque así el Señor lo pidió en su palabra, ¿no es cierto? Que oráramos al Señor para que Él enviara más obreros a la mies. Orar por los matrimonios de este lugar, orar por un deseo cada vez más por la palabra de Dios, orar porque Dios nos guarde de divisiones, de enemistades, pleitos, celos, contiendas, orar para que el Señor nos ayude a permanecer en Él y así dar fruto para la gloria de Dios, orar para que oremos conforme a la voluntad de Dios y así el Señor responda nuestras peticiones. Bueno, esas son algunas propuestas que les hago hoy, pero también quiero escucharles a ustedes, hermanos. Por favor, compártanos peticiones de oración. Vamos a orar por Diana. Recuérdenme el nombre de su nieta, Lisbeth. Vamos a orar por Diana y Lisbeth y por todos nuestros familiares, principalmente aquellos que no han creído a la palabra de Dios. Que Dios les conceda fe, arrepentimiento y el Señor nos ayude a nosotros a hacer luz en medio de la oscuridad. Hermana Norma, por favor, la escucho. Sus nietos de la hermana Carmen Ramírez, que están dos ya salieron del hospital y uno todavía está en terapia intensiva. Ok. ¿Ellos son creyentes, sabe? No, son los chiquitos, sus nietos, el que fue tu paje y las dos niñas. Ok. No, pues yo no sabía. ¿Mandaron la petición ahí en el grupo de oración? No, yo no sabía, perdón, hermana. Entonces, los chiquititos, los niños. Ok, vamos a orar. Y uno está en terapia intensiva, dice. ¿Y qué les pasó? Digo, no por hacer chisme, ¿no? Sino para saber cómo orar. No, yo no sabía eso, pero vamos a orar por estos pequeñitos. Claro que sí, hermana, con mucho gusto. Vamos a orar por Martín, sí, claro que sí, que Dios le ayude, ¿verdad, mi hermano? Sea el Señor hablando a su corazón, cambiando su vida, claro que sí. ¿Por qué más, hermanos? Me gustaría que oráramos. Me gustaría que todos hoy participaran con una petición, aprovechando que somos poquitos. Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar por Hermes. Sí, vamos a orar, claro que sí. ¿Por acá alguna petición que nos compartan, hermanos? Amén. Les guíe. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a orar, claro que sí, por esa petición. Hermana Norma. Por los niños que son maltratados por sus padres. ¿Conoce alguno en específico? Vamos a orar por que Dios tenga misericordia de él y sobre todo que el Señor lo alcance para salvación, para que así él pueda tener consuelo en su vida a través de la fe en Jesucristo. El, sí,
Vamos a orar para que Dios les alcance. Luis. No, ¿no te enteraste, Luis? Hermano Pedro ya falleció. ¿No viniste en el servicio? Sí, lamentablemente Luis ya falleció, nuestro hermano Pedro ya está en la presencia del Señor, y pues no queda más que alabar al Señor y darle gracias por haber alcanzado al hermano Pedro a su tiempo, y pues bueno, sabemos que en su perfecta voluntad Él destinó llevárselo así, y el hermano, gracias a Dios, pues murió en paz con Dios, y eso es por el motivo el que vamos a alabar a nuestro Dios todo el tiempo, ¿no? Hay que orar ahora por su familia. Gracias a Dios, la mayoría ha creído en el Señor, pero su señora esposa no. Entonces vamos a orar porque ahí va a estar la familia compartiendo el Evangelio. Sea Dios salvando a la señora Reina. Sea Dios salvando a la señora Reina, ¿sí? Hermana Mirna, ¿alguna petición que nos quiera compartir, por favor? Claro que sí. Sí, claro que sí. Que se han dejado de congregar, que Dios les ayude. Pues Dios sabe cada situación, ¿verdad? Distinta, pero que sea Dios obrando en sus vidas y en sus corazones de acuerdo a su perfecta voluntad. Gama, Eli, ¿alguna petición que nos compartan, amigos? Muy bien. Amén. Sí, muy bien. Claro que sí, vamos a orar también por esa petición. ¿Alguien que nos quiera compartir, hermanos de multimedia, Dani, papá, alguien, alguna petición ya para orar y después de hacer esa oración? Sí, podemos orar por nuestros hermanos enfermos, ¿verdad? La hermana Alejandra, la hermana Lucía, la hermana Candelaria, que Dios pueda fortalecer sus vidas, sus corazones. La hermana Ofelia, vamos a orar también por ellos. ¿Les parece bien? Vamos a orar, entonces inclinen su rostro y oren conmigo. Padre, te damos gracias, amado Dios, porque sabemos que no merecemos ser escuchados, pero Señor, hoy nos refugiamos una vez más en Cristo y oramos no en otro nombre más que en el nombre de Jesús, porque sabemos que Él sí es digno, Señor, de ser escuchado. Padre, tú conoces cada circunstancia, cada petición, Señor, cada necesidad. Bendito Padre, nosotros nos acercamos delante de ti, reconociendo que tú eres el Dios que salva, el Dios que transforma, el único Dios que puede traer paz y corazón a nuestros corazones, el único que puede traer gozo y verdadera felicidad a la vida de las personas. Y eso es, Señor, a través de conocerte a ti. Por eso yo te ruego hoy, por los que estamos aquí, aún por la iglesia, el Rey viene, por todos los que conforman esta comunidad cristiana, aún, Señor, por nuestros familiares, Señor, que no han creído, y en especial por ellos, que todos, Señor, podamos conocerte, Señor, cada día más, porque esa es la vida eterna, Señor, el conocerte a ti, amado Dios. Que podamos conocer cada día más de tu amor, como dice tu palabra, cuál es la anchura, la altura, la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento. Por eso te pedimos hoy, por aquellos que no han creído a ti, a tu palabra, que tú, amado Dios, les concedas fe y arrepentimiento para salvación de sus vidas, Padre Celestial. Que seas tú quitando el corazón de piedra, Señor, y poniendo un corazón de carne, amado Dios. En especial te pedimos hoy por la vida de Diana, de Lisbeth, Señor. Tú les creaste, tú les formaste a cada una de ellas en el vientre de su madre, Padre, pero sabemos que lo que es carne solamente puede producir cosas carnales, pero tu Espíritu Santo puede, Señor, traer vida nueva al corazón de Lisbeth, Señor, al corazón de Diana, Padre Celestial. Puede traer, Señor, un verdadero arrepentimiento hacia sus vidas, el volverse hacia ti para encontrar la paz que tanto anhela, Señor, su corazón. No solamente pedimos por ella, Señor, sino también por Martín Flores, ¿verdad, hermana Silvia? Ten misericordia, Señor, de él. Vuélvele, Señor, a tu camino, Señor. Cambia, Señor, su corazón. Quita, Señor, todo corazón de piedra y pon uno de carne. Quita todo velo, Señor, que impida ver la belleza de Cristo para que Él se vuelva a ti con toda su vida.
Fortalece a mi hermana Silvia, Padre Celestial, que ella pueda recordar, Señor, que no está sola, que tú estás con ella todos los días hasta el fin del mundo, de tal manera que ella, Señor, pueda seguir siendo luz, Señor, para toda su familia, Padre Celestial. Te pedimos por todos nuestros hermanos que han estado enfermos, que han estado débiles, que han estado luchando con alguna clase, Señor, de problema en sus vidas, llámese depresión, llámese angustia, llámese preocupación, llámese problemas financieros, Padre, que ellos puedan depositar toda ansiedad en ti, Señor, y antes bien sean conocidas todas sus peticiones con acciones de gracias delante de ti. Te pedimos por nuestra hermana Ale Martínez, te pedimos por nuestra hermana Candelaria, te pedimos por la vida de hermana Ofelia, la hermana Lucía, Padre Celestial, todos nuestros hermanos que han estado enfermos, que han estado débiles, Padre, que tú les fortalezcas física y sobre todo espiritualmente, Señor, para que en medio de cualquier circunstancia difícil ellos puedan seguir confiando en ti, descansando en ti, Señor, descansando en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Te pedimos por la vida de Hermis, Padre Celestial, tú la conoces, Señor, hazle volver a tu camino, Señor, que ella pueda volverse a su primer amor, amado Dios, que ella pueda buscarte de todo corazón, que ella pueda depositar su confianza solo en ti y no en las cosas terrenales, Padre. No solamente pedimos por ella, Señor, sino también por el esposo de nuestra hermana Obdulia y por toda su familia, Padre Celestial. Tú les conoces a cada uno de ellos, sus diferentes necesidades, sus diferentes situaciones, Padre, que ellos puedan recordar que el único que tiene poder para traer paz y seguridad a sus vidas eres tú, Señor. Ayúdales, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, por los nietos de nuestra hermana Carmen Ramírez, Señor, que están pasando por una situación difícil de enfermedad, que tengas misericordia de ellos, Señor. Sánales, bendito Dios, en tu infinito amor, en tu bendita misericordia, Padre Celestial. Sabemos que tú eres un Padre bueno, misericordioso, paciente, pero también sabio y soberano. Por eso, amado Dios, nos acercamos a ti, Señor, confiando en que siempre tu voluntad es mejor que la nuestra, Señor. Te pedimos por este sobrino de nuestra hermana Norma, Padre Celestial, que está sufriendo, Señor, con su padrastro. Señor, ayuda a mi hermana Norma, que ella pueda predicarle de tu evangelio y este pequeñito pueda creer en ti, Señor, y ser salvo, de tal manera que él puede encontrar a ese Padre bueno que ama, Señor, incondicionalmente. Por favor, yo te lo ruego, Señor. Ayuda, Señor, a todos nuestros familiares, Señor, aún, Señor, a creer en ti, Padre, por favor, amado Dios. Te pedimos, Padre Celestial, por todos nuestros pastores, por todos los pastores de las iglesias del Rey Aviene, que tú les fortalezcas, amado Dios, a ellos, a su esposa de cada uno, a los hijos de cada uno, Padre, que seas tú ayudándoles, como dice tu palabra, de tal manera que el ministerio pueda ser llevado a cabo, Señor, no quejándose, Señor, sino todo lo contrario, Padre, sirviéndote fielmente, y que como iglesia podamos entonces responder a tu palabra, apoyándoles, Señor, compartiendo de todo lo bueno, Señor, que tú nos has dado, compartiéndoles a ellos, Padre Celestial, bendiciéndoles, apoyándoles para juntos llevar a cabo, Señor, la obra que nos has encomendado. Te pedimos, amado Dios, por aún el tiempo de devocional familiar de cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos tomar esa responsabilidad de leer en casa tu palabra, Señor, de meditar, aunque sea unos minutos, Señor, en ella, de, Señor, doblar nuestro corazón ante ti, Señor, cada día en oración y enseñarle así a los más pequeñitos, a las siguientes generaciones, a depender de ti cada día. Así que como familia, Señor, así que como consideramos vital el recibir alimentos físicos, no nos olvidemos de buscar el alimento espiritual, amado Dios. Por favor, yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido incluso, Señor,
Que tú nos ayudes, Padre Celestial, a ser cada día llevados más y más a la imagen de Cristo, Señor. Que pongas ese temor, Señor, en nuestros corazones, para que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, Señor. Que recordemos que en todo momento tú nos estás mirando y tú examinas cada pensamiento, cada acción, Señor, aún las intenciones que hay detrás de ella. Que podamos crecer en ese temor hacia ti, en el temor hacia tu palabra. Ayúdanos a crecer en amor hacia ti, en obediencia, Señor, hacia ti, Padre Celestial. Ayúdanos, amado Dios, a crecer en fidelidad, Señor, hacia ti, en paciencia para con los demás, Padre Celestial. Danos de nuevo para compartir tu palabra, para compartir el Evangelio, Padre. Envía más obreros, Señor, a tu mies, Padre, para salvación de aquellos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Fortalece a los matrimonios de este lugar. Líbranos, Señor, de toda clase de inmoralidad sexual, de toda clase, Señor, de pecado delante de ti, dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a mostrar a Cristo, a la iglesia, a este pacto que tú has hecho con nosotros de amor. Ayúdanos a desear cada vez más, como niños recién nacidos, tu palabra, para que por ella crezcamos para salvación, en santidad, Señor, delante de ti. Señor, te pedimos que tú bendigas lo que como iglesia, Señor, hacemos, porque sin ti no somos nada ni nadie. El tiempo de discipulado, el tiempo de los servicios de oración, tanto martes como jueves, los tiempos de estudios bíblicos, Señor, los sábados, Padre, los servicios dominicales y aún, Señor, yo te pido por este evento junto con mis hermanos de el Día del Niño, Padre Celestial. Que todo pueda ser hecho para la gloria tuya, Señor, y sobre todo seas tú trayendo salvación a los más pequeños, Señor, trayendo fortaleza a sus corazones a través de tu palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento a los más pequeñitos. Que uses la vida cada domingo y en esta ocasión especial de los maestros de escuelita dominical, de los que ayudan a los maestros, Señor, de las que cuidan bebés. Amado Dios, que seas tú bendiciendo cada acción, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos por el grupo de alabanza, Señor, por el grupo de misericordia, de hospitalidad, Señor, de logística, del talento, de multimedia, Señor, por los diáconos, Señor, de este lugar, por cada una, Señor, de las áreas de servicio de este lugar, mantenimiento también, Padre, que seas tú ayudándolos a los hermanos, fortaleciéndoles para que no mengüen en su compromiso de servicio de amor para contigo, Padre. Que ellos puedan recordar que es a ti a quien servimos y es de ti de quien esperamos la recompensa, Padre. Por favor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de nosotros como iglesia, Señor. Ayúdanos, ayuda a los varones de este lugar a tomar el papel que tú nos has dado, Señor, a no ser machistas, sino hombres, Señor, conforme a la imagen de Cristo, hombres que provean para las necesidades físicas y espirituales, Señor, de su hogar, hombres que lideren con amor, con gracia, con paciencia, Señor, y que aún la masculinidad que tú nos has dado, Padre Celestial, podamos usarla para la gloria de tu nombre, para el servir a los demás, Padre, para honrarte a ti por sobre todas las cosas, para manifestar al mundo quién eres tú, Señor. Te pido por las mujeres de este lugar, Padre, por las que son esposas y aún por las que no lo son, Padre, que puedan usar el rol que tú les has dado en amor, de sumisión, Padre, de enseñar a las mujeres más jóvenes, de enseñar a los niños, que puedan usarlo con sabiduría y con temor delante de ti, reconociendo, Señor, que ellas también reflejan una parte del carácter tuyo, como Cristo, que se sujetó en amor al Padre, Señor, por amor a nosotros, como el Espíritu Santo, que es nuestra ayuda, Señor, cada día en nuestras vidas, Padre, que ellas puedan sentirse bendecidas con el rol que tú les has dado, que ellas puedan sentirse plenas en Cristo, por lo que Cristo ha hecho por ellas, no por un título, no por un puesto de trabajo, no por los aplausos de este mundo, sino por el reconocimiento tuyo como sus hijas a través de la fe en Cristo Jesús. Te pido por los más jóvenes, Señor,
junto con la iglesia, Señor, que tú nos ayudes a huir de las pasiones juveniles y a seguir la fe, el amor, la esperanza, la paz con aquellos que de todo corazón invocan tu nombre. Ayúdanos, Padre, líbranos como iglesia, Señor, de toda clase de inmoralidad sexual. Líbranos, Señor, de la pornografía, líbranos del adulterio, líbranos de la fornicación. Ayúdanos a encontrar en ti verdadera paz y transformación de nuestros corazones, Padre bendito. Por favor, Padre. Hermana Mirna, recuérdeme su petición. Muy bien. ¿Y alguien más se me olvidó, hermanos, alguna petición que no haya orado? Recuérdenmela antes de terminar la oración. ¿Ninguna? Yes, no hay ninguna petición en las redes. Si no, ahí me la pasas, por favor. Sí, es cierto, muy bien, gracias, hermano, por recordarme. La señora Reina, ¿verdad? Por toda la familia de mi hermano Pedro y por aquellos que han dejado de venir. ¿No se me olvida alguna otra, hermanos, ya para culminar? ¿O alguien quiere compartir otra petición? Entonces vamos a orar. Padre, también te pedimos por todos aquellos que han dejado de congregarse, Señor, por el pecado en su corazón, por alguna clase de duda o confusión en su vida, por falta de temor, Señor, en ti, por seguir a los hombres y no a Dios. No lo sé, Señor, por tantas cosas. Padre, ten misericordia de ellos. Señor, si ellos no son tus ovejas, concédeles fe y arrepentimiento para salvación de sus almas. Que ellos puedan darse cuenta, Señor, de su pecado, que a ti no te pueden engañar, Señor. Que aunque por tiempo estuvieron aquí, Señor, ellos jamás creyeron, porque jamás se arrepintieron verdaderamente. Que ellos puedan darse cuenta de eso. En tu amor te lo rogamos. Sálvales, Padre. Alcánzales, Señor. Pero si ellos son de tu redil, Padre, hazles volver al camino correcto, Señor. Hazles volver al camino de tu palabra. Señor, si es necesario disciplinarles, Padre, te pedimos tan solo que tú fortalezcas su fe en medio de la disciplina, Señor. Que la disciplina, Padre, como dice tu palabra, que al principio parece ser causa de tristeza, ellos puedan entender, Padre, que lo haces porque tú los amas, Señor, y tú quieres hacerles permanecer, Señor, en tu camino. Padre, ten misericordia de ellos, Padre. Vuélveles a ti, Señor, de todo corazón. Te pedimos por la vida de la señora Reina, Padre, esposa de nuestro hermano Pedro, Padre. Ten misericordia de ella. Concédele fe y arrepentimiento. Cambia, Señor, su corazón. Que esa semilla sembrada, así como en la vida de mi hermano Pedro, dio fruto al tiempo que tú, Señor, lo habías planeado. Que esa semilla también pueda producir fruto, Señor, en la vida de la señora Reina. Ayuda a sus hijos para que con todo denuedo, valentía, sabiduría y amor puedan seguirle compartiendo de tu evangelio, Señor. Conduce a toda su familia de mi hermano Pedro hacia un lugar donde puedan alimentarlos con tu palabra, Padre Celestial, con la sana doctrina, con el evangelio, amado Cristo. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias, Señor, por lo que hiciste en la vida de nuestro hermano. Gracias por lo que hiciste, Señor, también en nuestra vida, Padre, y por aún lo que harás en la vida de todos aquellos que tú has escogido para salvación. Gracias, Padre, porque no lo merecemos. Gracias, porque esta obra de gracia que tú has hecho en nuestras vidas es solamente por tu amor y para la gloria de tu nombre. Por eso, Señor, esta noche concluimos, Señor, en oración, dándote gracias a ti y glorificándote a ti, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y paciente. Piense un momento, hermanos, por qué cosas podemos dar gracias a Dios. Y démosle gracias al Señor con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque algunos de nuestros hermanos que han estado enfermos, Padre, tú has dispuesto en tu amor sanarles. Y sabemos que solamente por tu gracia, Señor. Gracias, amado Dios. Pero también gracias porque, Señor, en tu bendita voluntad y soberana voluntad, algunos de nuestros hermanos que habían estado enfermos, tú, Señor,
has dispuesto llevarlos a tu presencia. Gracias también, amado Dios, porque sabemos que ahora están en un lugar mejor, descansando en ti, Señor. Gracias aún por las dificultades y las adversidades que nos hacen acercarnos a ti, Señor, que nos hacen depender de ti constantemente. Gracias, Señor. Gracias porque algunos de nosotros gozamos de salud, Señor. No lo merecemos, Padre. Gracias, Padre. Gracias porque has provisto para nuestras necesidades. Tu palabra dice que teniendo abrigo y sustento, Señor, estemos contentos. Y, Señor, muchas veces tenemos más de lo que necesitamos y eternamente más de lo que merecemos, Señor. Porque tú no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que has sido misericordioso. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, que a pesar de nuestra maldad, Señor, no nos deja, sino viene y contrista nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por Cristo Jesús, gracias por la resurrección, Señor, que nos da esperanza. Gracias por la cruz que nos declara justos delante de ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está hoy aquí presente, Señor. Gracias, Señor, por el don único que tú les has dado para servir a tu iglesia, Señor. Gracias por los hermanos que tú estás levantando como diáconos, como pastores, Señor. Gracias por la obra, Señor, que tú estás haciendo en esta tu iglesia, Señor. Gracias por el grupo de multimedia que se ha esforzado, Señor, por llevar tu palabra, Señor, a rincones que físicamente no podríamos alcanzar. Gracias por todas las personas nuevas que han comenzado a venir a este lugar, Padre. Sabemos que tú las has traído con un propósito. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos hoy aquí presentes. Gracias, Señor, por nuestra familia, Señor, por nuestro cónyuge. Gracias por nuestros hijos. Gracias por los alimentos, Señor, que cada día provees, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu infinita misericordia, tu bondad y tu paciencia para con nosotros, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por santificarnos. Gracias por no desamparar la obra de tus manos, Señor. Gracias, Padre Celestial. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Ten misericordia. Por último, te pedimos de los hijos de Yacansi López. Permite, Señor, que ellos puedan permanecer en tu camino, Señor, y puedan crecer para salvación de sus almas en tu palabra. Es en el nombre precioso de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Hermanos, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Se apretó un poquito el frío o solamente yo tengo frío? ¿Sí hace frío? ¿Sí? Bueno, ya vi que al menos no soy yo. Bueno, hermanos, vamos a entrar en tema. Hemos tenido 3 estudios acerca del pecado en la humanidad y hoy vamos a finalizar con estos estudios. Y en la parte número 1 vimos acerca de cómo se manifiesta el pecado en nuestra vida y hablamos que el origen rige en Satanás y esto afectó a la humanidad. También vimos que el pecado se manifestó desde Adán, el cual por la transgresión de Adán heredó el pecado a la humanidad y por esa transgresión que Adán cometió es que Dios nos consideró que los humanos somos pecadores. Y también vimos en la parte número 2 del estudio que cada ser humano es responsable cuando peca. Y el punto del pecado, hermanos, es ir en contra de Dios, ser autónomo de Dios. Y con ello hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? El juicio de Dios por el pecador, pero la esperanza, vimos también que la esperanza rige en los que son sus hijos. Un creyente enfrenta consecuencias cuando peca, sí, pero con el propósito
de que esas consecuencias Dios lo está disciplinando para hacerlo partícipe de su santidad. Ahora, hermanos, vamos a ver un punto principal del tema y creo que este es uno de los más importantes. ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir, no luches en tus propias fuerzas, sino en las de Cristo? Y yo antes me preguntaba, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo es que no lucho en mis propias fuerzas, sino en las de Cristo? Y precisamente hoy hablaremos acerca de esto, hermanos. ¿Cuál es la solución del pecado? ¿Cómo puedo enfrentar el pecado? Y es por eso que el día de hoy responderemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos enfrentar el pecado? Y solamente lo vamos a ver en un solo punto. Y es dependiendo del sacrificio perfecto de Cristo. Dependiendo del sacrificio perfecto de Cristo. Y antes de entrar con los versículos, porque van a ser bastantes, hermanos, lo consideré así necesario. Vamos a estar yendo a varios pasajes de la Biblia. No quiero solamente mencionarlos al aire y además considero que la Biblia es muy clara si leemos los versículos y no va a ser tan necesario explicarlos todos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Dios, te doy gracias por este día. Ayúdame, por favor, a ser claro, a ser preciso de tu verdad. Ayúdame, por favor, a no confundir, a no hablar cosas que tú no has dicho, sino solamente lo que tú has declarado por verdad. Y es la maravillosa obra de tu Hijo para salvación de todos los que creen en Él, porque tú así lo has determinado. Ayúdanos, por favor. Podríamos algunos estar cansados, otros quizá podemos batallar con el sueño. Por favor, ayúdanos a comprender de tu palabra y a aplicarla y a vivirla y para vivir en temor de ti. Es en el nombre de Cristo que oramos y damos gracias. Amén y amén. Y le voy a pedir, hermano, que me acompañe a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Vamos a tocar unos versículos también que hemos tocado constantemente. Se van a ir relacionando con el tema. Romanos 6:23. Es un versículo que usted lo conoce muy bien y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hermanos, vamos a ver qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando menciona la paga del pecado es muerte. Y ese tiempo yo me preguntaba, ¿por qué solamente no Cristo vino y murió de una forma menos sufriente y ya? ¿O por qué era necesario que hubiera un sacrificio con sangre? ¿Por qué Cristo tenía que sufrir de esa manera en la cruz? Mi mente solamente pensaba, ¿no era necesario mejor venir aquí y morir como todos morimos y ya? Y para esto, hermanos, tendríamos que recurrir al Antiguo Testamento, el cual nos explica por qué es necesario que debe de haber sangre para obtener el perdón de Dios. Y vamos a ir a Levítico 17:11. Le mencioné que vamos a ver bastantes versículos. Levítico 17:11. Estamos resolviendo la frase de que dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Levítico 17:11 nos dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Observe esta frase, porque es por la sangre que está la vida la que hace expiación. Es necesario que haya sangre. Ahora usted seguramente lo ha escuchado, pero va a ser necesario explicar qué es hacer expiación. ¿Qué es eso de la expiación? Es una palabra muy importante para entender el sacrificio de Cristo. Y la palabra expiación la podemos entender como cuando se reconcilia, cuando se anula, cuando se satisface, cuando se perdona. Eso es lo que implica hacer expiación. Y en el Antiguo Testamento hay una implicación con esto, hermanos. Es la modificación de la naturaleza de una persona. Es decir, la existencia de estos sacrificios hacía que el pecado fuera encubierto, pero no solo lo ocultaba, sino lo perdonaba.
El derramamiento de sangre era necesario para la expiación de pecados. Ahora, creo que la Biblia, como les mencionaba, lo explica más claro que yo. Vamos a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Vamos a estar un ratito ahí en el libro de Hebreos, porque este es un libro que nos ayuda a comprender mucho acerca de lo que estamos hablando. Y dice Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora usted, bueno, yo me hice esta pregunta, estaba leyendo, ¿no? ¿Qué significa cuando dice ahí la palabra casi todo? Implica, hermanos, que incluso los instrumentos y el entorno físico donde realizaban la adoración para el sacrificio era purificado con sangre. Incluso los instrumentos que se utilizaban para sacrificar a los animales eran purificados con sangre. Esto lo podemos ver, no es necesario que lo busque en Levítico 16:26, pero incluso el versículo 21, usted puede observar cómo purificaron el tabernáculo, Hebreos 9:21, y lo purificaron con sangre. Y siguiendo Hebreos 9:22, debemos de tener en mente, hermanos, que el derramamiento de sangre no era solo hacerle una cortadita al macho cabrío y listo, sino esta frase se refiere literalmente a lo que el apóstol Pablo está hablando, a la muerte. Tenía que haber muerte para perdón de pecados. Y la sangre de los animales sacrificados cumplían una función. ¿Y qué función cumplían? Sustitución. Sustitución por la sangre que derramaban, morían en lugar de la persona que merecía morir. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice: la paga del pecado es muerte. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, el sacrificio se requería del sacrificio de toros y machos cabríos para morir en sustitución por el pecador. Pero es necesario observar lo siguiente, Hebreos 10:4. Hebreos 10:4. Hebreos 10:4, nada más va a ojear un poco ahí su Biblia y nos dice: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. La pregunta sería entonces, hermanos, ¿por qué era imposible que la sangre de toros y machos cabríos quitaran los pecados? Y vamos a tener que leer los versículos del 1 al 3 del capítulo 10, versículos del 1 al 3 del capítulo 10, y nos dice así la palabra de Dios: pues ya que la ley solo tiene sombra de los bienes futuros. Esta frase, sombra de los bienes futuros, se refiere a la salvación por la obra de Cristo. Continúa el versículo: y no a la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí el versículo afirma: los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no hacía que fueran perfectos. La alusión está apuntando que desde el Antiguo Testamento era necesario un sacrificio perfecto. ¿Y cuál iba a ser este? El sacrificio de Cristo. Ahora, el versículo 2: de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. El punto es, aunque sacrificaban animales, tenían una conciencia que les acusaba del pecado cometido, y que ignoraran su conciencia era diferente, pero vivían con culpa. Eso es lo que está afirmando aquí el autor. Versículo 3: pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. El sistema sacrificial, hermanos, solamente demandaba una cosa y les revelaba lo pecadores que eran y la imposibilidad de reconciliarse con Dios. Todo apuntaba a la necesidad de un Salvador. Y Cristo fue el sustituto perfecto. Y nuestra mente no puede imaginar cuántas veces tenía que ir una persona a ir a sacrificar un animal para perdón de pecados. Cristo fue el sacrificio perfecto. Si hemos creído en Él, todos nuestros pecados han sido perdonados, porque Él es el sustituto perfecto. Y es interesante observar lo que nos dice Hebreos 10:17. Hebreos 10:17.
y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Esta es una profecía el pacto que Dios lo reveló al profeta Jeremías, pero en el nuevo pacto Dios ya no se acordará más de nuestros pecados. Ahora, hermanos, no quiere decir que nosotros, como Dios ya no se va a acordar, nosotros tenemos un derecho para pecar. No está diciendo eso. De hecho, Hechos 10:29, más adelante los versículos nos menciona que una persona que continúa pecando es una evidencia de que ha rechazado a Cristo y que está pisoteando su sacrificio y que no ha confiado de él para salvación. Ahora, sería importante preguntar, Dios ya no recuerda más nuestros pecados porque el sacrificio perfecto que ha hecho Cristo nos ha hecho justos delante de él, pero ¿en qué sentido Dios ya no recuerda nuestros pecados? ¿Significa que pecamos y Dios, que es omnisciente, ya no se acuerda de ellos? ¿Como si hubiese perdido la memoria? No, no significa eso. Y parafraseé un poco lo que investigaba cuando estaba preparando el estudio, lo que viene en un artículo de la página Coalición por el Evangelio, que es lo siguiente. Dios con sus hijos, a pesar de que conoce nuestro pecado, no actúa contra nosotros según nuestro pecado. No mueve la cabeza diciendo, qué decepción de ti. No significa que nuestro pecado se le olvide. Él lo tiene en cuenta, pero nos trata como si nunca hubiéramos pecado. El sacrificio de Cristo es perfecto, hermanos. Y sería bien mencionar cómo es que inició todo, cómo es que Cristo empezó a hacer esta obra, y todo estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Hechos 2:23, acompáñame a Hechos 2:23. El apóstol Pedro, en su primer sermón, les revela que el plan de Dios para salvación había sido determinado desde antes de la fundación del mundo. Hechos 2:23. Este fue entregado, ¿quién es este? Cristo. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Todo ya estaba planeado desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Juan 1:1 lo expresa y usted lo conoce. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14, ¿qué nos dice? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, vamos a explicar algo aquí brevemente, no me voy a tardar mucho. Dios vino y se hizo carne. Y esto estaba predeterminado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir que vino y se hizo carne? Que renunció a su reputación. No significa que dejó de ser Dios, sino como dice Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo. Él no dejó de ser Dios, pero se limitó a sí mismo por hacerse hombre. Por ejemplo, limitó uno de sus atributos y muchos de sus atributos, la omnipresencia. Pero él no dejó de ser Dios, sino que fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y una pequeña ilustración a esto, hermanos, piense un momento en esto. ¿Alguno de ustedes dejaría de ser hombre para convertirse en rata? ¿No? Bueno, pues esta pequeña ilustración nos hace reflexionar un poco de acerca qué es lo que hizo Dios. Renunció a su reputación. Me gusta cómo lo menciona el pastor John MacArthur. Abandonó la adoración de los santos y los ángeles para ser despreciado y desechado por los hombres. Isaías 53:3. Cristo fue el siervo sufriente del que habla Isaías 52 también, hermano, el cual, de acuerdo a Isaías 53, el Padre quiso quebrantarlo. Y no sé si usted observó, pero el domingo pasaron la película de la Pasión de Cristo. ¿Quién la vio? ¿Sí la vieron? Y hay una parte de esa película en donde sale un ojo y derrama una lágrima porque está mirando el sacrificio de su hijo.
Y de cierta manera tendríamos que analizar con las Escrituras si eso es del todo cierto, hermanos, si realmente el Padre manifestó eso. Tampoco estoy queriendo dar a entender que Dios, el Padre, se estuvo riendo mientras sacrificaban a su Hijo. Pero veamos qué es lo que nos dice Isaías 53:10. Isaías 53:10. Isaías 53:10 nos dice: pero quiso el Señor quebrantarlo. ¿A quién quiso quebrantarlo? A Cristo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Observe eso. Verá su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Observe lo que dice el versículo 11. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. La conclusión es, hermanos, el Padre verá el sacrificio de expiación del Hijo y quedará satisfecho. Juan el Bautista lo explica mejor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre, la obra de Cristo es perfecta y para la solución y el problema del pecado. El punto a todo esto, hermanos, es: ¿usted toma el lugar de Cristo? ¿Son Cristo o sus obras? ¿En qué quieren depender? ¿En el sacrificio de Cristo o en sus obras? Y si aún no está convencido, déjeme explicarle un punto más acerca de esto, y ya casi estoy concluyendo con el punto. Cuando Jesús exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Piénselo muy bien. ¿Acaso sabemos que Él era verdaderamente humano? Y seguramente los clavos, la agonía que pasó antes del desgaste mental, todo lo que pasó antes de ser crucificado, lo estaban afectando y estaba padeciendo. Pero en realidad yo no creo que Él haya exclamado eso por lo que estaba pasando Él humanamente. Cuando el Hijo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue por el dolor de los clavos, ni tampoco la tortura, sino porque cargó el pecado de nosotros en la cruz. Y cargando nuestros pecados, el Padre cargó su ira sobre Él. En otras palabras, por nuestro pecado, el Padre lo abandonó. Cristo, hermanos, vivió el mismo infierno, el juicio de Dios sobre el pecado. Sí fue doloroso todo el proceso físico, lo de los clavos, el tormento, el desgaste mental que Cristo tuvo, pero en esta parte, hermanos, Cristo vivió el verdadero dolor, el juicio de Dios por el pecador, en sustitución a nosotros para cumplir la obra del Padre en amor a sus hijos. La muerte del justo justificará a muchos, nos dice Isaías 53:11. Dios mismo descargando su ira sobre Él mismo, el Hijo experimentando la ira del Padre. Y sabiendo esto, hermanos, ¿es Cristo o nosotros? Y yo creo que es Cristo. Sin embargo, hermanos, Romanos 1:4, Cristo murió en sustitución por el pecador y apagó la ira del Padre, pero Romanos 1:4 nos dice que Él fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fue declarado Hijo de Dios? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué aprobaba de que Jesús había resucitado? ¿Qué garantizaba eso de que Él era Dios? Una frase que es verdadera nos dice: la muerte fue una prueba de que Jesús era humano, la resurrección es una prueba de que Jesús es Dios. Leíamos el pasaje la semana pasada, hermanos, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Cómo se podría
apagar su ira, Él mismo lo tendría que hacer. Ese es el punto del sacrificio de Cristo. Ninguna obra humana hace que el Padre perdone el pecado, sino Él mismo reconcilia a los que por gracia creen en el sacrificio de su Hijo. Y como lo dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y una breve ilustración de todo lo que hemos hablado, hermanos, lo menciona el pastor John MacArthur y lo dice así: poniéndolo lo más simple que puedo, si Cristo no es mi sustituto, entonces yo todavía ocupo el lugar de un pecador condenado. Si mis pecados y culpabilidad no son transferidos a Él y Él no los toma, entonces ellos permanecen en mí. Si Él no lidió con mis pecados, yo tengo que lidiar con ellos. Si Él no cargó mi castigo, yo tengo que cargar con Él. No existe otra posibilidad. Es Él o yo. Romanos 5:6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Esta palabra, éramos débiles, es una referencia y la podemos interpretar como muertos. Otros pasajes de la Biblia ilustran, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y una ilustración, hermanos, de cómo Dios salva es la resurrección de Lázaro. Usted puede recordar que Lázaro llevaba 4 días de estar muerto. En Juan 11:17. En Juan 11:39, Marta le dijo a Jesús que ya hasta Lázaro olía muy mal. Y vemos en Juan 11:43 que Jesús llamó y expresó: Lázaro, ven fuera. Y tenemos aquí una pregunta, hermanos, contéstenme. ¿Lázaro, estando muerto, podía oír? No. Nosotros, estando muertos en nuestros pecados, no podemos reconciliarnos con Dios. No podemos ir y acercarnos a Él. La Biblia de Estudio de la Reforma comenta: este llamado que recibió Lázaro ilustra el llamado de Dios a los que están espiritualmente muertos, el cual los levanta a vida espiritual. Observe esto: dándoles la capacidad tanto para oír la voz del pastor como para seguirle. El punto es, hermano, Dios vino y nos rescató de nuestra miseria del pecado. Tuvo que arrastrarnos providencialmente y milagrosamente hacia Él. En mi caso, hermanos, pues tuvo que morir mi padre para acercarme con Él. Y en otros casos, hermanos, la gente llegó a su monotonía, porque a veces pensamos que Dios solamente llama cuando una persona está padeciendo, por ejemplo, el dolor de la pérdida de un ser querido o que está padeciendo alguna enfermedad. Pero hay personas que han sido llamadas cuando entran en una monotonía. Como dice el libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es fútil. Hay personas que han prosperado económicamente, que incluso con su familia están bien, que sus hijos son sanos, que se ejercitan, que comen bien sanamente, pero llegan a una monotonía porque no cuentan con un propósito para su vida. Pero en esa monotonía, donde parecía que la vida no tenía un propósito, llegó Cristo y los llamó, y ahora hay un propósito para ellos. Y a otros Dios los arrastró hacia Él por medio de la enfermedad, circunstancias difíciles, pero nadie fue primero con Dios. Él tuvo que venir a llamarnos y nosotros respondimos al llamado de la salvación. ¿Qué más implicación tiene a nuestra vida? Una persona que es creyente, hermanos, y que ha cometido pecados, enfrentará las consecuencias de la disciplina del Señor con el propósito de participar de su santidad. Pero también es importante mencionar en esto, hermanos, si hemos cometido pecados, no debemos actuar en desesperanza, pues Cristo pagó el precio por ese pecado que se ha cometido. Vaya, arrepiéntase y no peque más, porque a veces nuestro corazón es duro y engañoso, que a veces pecamos y somos tan orgullosos que creemos que Dios no nos va a perdonar.
Un amigo me dijo, y es verdad, a veces somos tan necios y negamos en muchas ocasiones que hemos pecado. Lo que veíamos la clase pasada. ¿Hiciste esto? No. Pero Dios llega y pone por medio de su Espíritu un arrepentimiento en nosotros. Y es verdad. Y nosotros nos arrepentimos. Y no debemos de ser arrogantes y decir, no, yo no he pecado. Tampoco debemos de ser orgullosos y decir, lamento por este pecado, yo creo que Dios no me va a perdonar. Gracias a Cristo que actuamos en arrepentimiento y nuestro pecado es perdonado. Y no quiere decir, hermanos, que debemos de ser indiferentes, pero sí actuemos con la esperanza que hay en Él. La solución del pecado es Cristo. Y amigo que me escuchas, si nos están viendo en la transmisión, si están cansados de las ansiedades, de la monotonía de la vida, ven a Cristo en arrepentimiento. En Él está la solución del pecado. Quizás los problemas estén en lo económico, también siga, pero hay una solución. Y Cristo promete paz no importando la situación. El punto de todo esto es, depende de Él. A manera de conclusión, hermanos. Hace tiempo en una clase del seminario nuestro maestro nos preguntaba lo siguiente: ¿Dios puede perdonar a un violador? ¿Dios puede perdonar a un asesino? ¿Dios puede perdonar a un caníbal? ¿Dios puede perdonar a un acosador? Y la respuesta es sí. Entonces, ¿qué no puede perdonar Dios? Y vámonos a Juan 3:16, 18. Juan 3:16, 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El pecado que no perdona a Dios es no creer en la obra de salvación que Él mismo ha determinado, es no creerle a Él. Y sería bien terminar con lo que el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo en el libro de los Efesios. Efesios 1, 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, como conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Llegará el momento, hermanos, en que cuando partamos y nos llame a su presencia, recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo sin pecado, y anhelamos ese día. Y todo ha sido gracias al sacrificio de Cristo. Oramos, hermanos. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a depender en Él, porque cuando yo quizás estoy batallando con algo, quiero vencer el pecado con mi inteligencia, con mi sabiduría. Y quizá, Padre, llegue veces que peque contra ti, porque ese es mi residuo de pecado. Pero gracias por esta bendición, por la vida de tu Hijo que nos hace partícipes con el Dios Santo. Gracias, Dios, porque sabemos que
te necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando nos sentimos ansiosos, cuando estamos preocupados, cuando estamos en la enfermedad, cuando tenemos problemas económicos, cuando tenemos una dificultad con otra persona. Padre, guíanos y ayúdanos a ser más como tu Hijo. Y nosotros depender, Padre, de ti en todo momento, en todas nuestras acciones. Que tú, Dios, sigas guiando nuestras vidas. Padre, perdónanos, porque en tu salvación sabemos que somos nuevas criaturas y aún así pecamos. Perdónanos y anhelamos ese día en que el pecado ya no estará más. Anhelamos la venida del Hijo para así, Dios, glorificar como se merece el Dios Santo. Gracias por esta palabra. Amén y amén. Dios les bendiga.